Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con lo último del mundo del entretenimiento y las noticias más jugosas. Espero que estén todos muy bien y listos para sumergirse conmigo en una noticia que, la verdad, ha dado muchísimo de qué hablar. Hoy vamos a desgranar un tema que ha puesto a muchos de cabeza, y es que Demet Özdemir ha explotado. Sí, han leído bien. Nuestra querida actriz turca, conocida por su carisma y talento, se ha pronunciado de forma contundente ante los rumores persistentes que la vinculan sentimentalmente, nada más y nada menos que con Can Yaman. Y créanme, la forma en que lo ha hecho no ha dejado a nadie indiferente. Así que si quieren saber exactamente qué ha pasado, por qué ha reaccionado así y qué implicaciones tiene todo esto, quédense conmigo hasta el final de este vídeo. Y por cierto, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Ahora sí, empezamos con el drama. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkenci, ha sido un constante tema de debate y especulación en las redes sociales y en los medios. Cada foto juntos, cada like, cada comentario ha sido analizado al milímetro por sus miles de fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos en la vida real. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era innegable y literalmente saltaba de la pantalla. Esa complicidad, esas miradas, esa pasión que transmitían en cada escena, hizo que muchos se enamoraran de la pareja ficticia y desearan que esa historia de amor trascendiera la ficción. La audiencia se entregó por completo a la idea de que Sanem y Can, sus personajes, fueran pareja en la vida real. Las teorías eran interminables, alimentadas por entrevistas donde se elogiaban mutuamente, por coincidencias en sus agendas y por un sinfín de pruebas que los fans más acérrimos encontraban en cada rincón digital. Pero la vida real, como siempre, tiene sus propios giros y vueltas. A pesar de los rumores, Demet y Can siempre han mantenido una postura prudente, a menudo distanciándose públicamente y asegurando que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, la presión mediática y las ganas de los fans por verlos juntos parecían no darles tregua. Y es aquí donde entra el punto álgido de nuestra historia de hoy. Recientemente los rumores de una posible boda entre Demet Özdemir y Can Yaman resurgieron con fuerza. No se sabe exactamente de dónde partió el rumor, pero se propagó como la pólvora, con supuestas fuentes cercanas a la pareja hablando de planes secretos, preparativos y una fecha en el horizonte. Los detalles eran cada vez más específicos, incluyendo supuestas localizaciones idílicas, listas de invitados selectos e incluso rumores sobre el vestido de novia. La información, aunque no confirmada por ninguna de las partes, era lo suficientemente jugosa como para mantener a la prensa y a los seguidores en vilo. Y es precisamente ante esta ola de especulaciones, que ya parecían cruzar la línea de lo razonable y lo respetuoso, que Demet Özdemir decidió tomar cartas en el asunto. No se trata de una simple declaración, sino de una verdadera explosión, como la describen muchos medios turcos. En una reciente aparición pública, donde se suponía que iba a hablar sobre sus proyectos profesionales, la actriz fue acosada por la prensa, quienes no paraban de preguntarle sobre su supuesta boda con Can Yaman. Las preguntas se volvieron insistentes, repetitivas y abordaron detalles que francamente son de su ámbito privado. Era un constante bombardeo, un asedio mediático que evidentemente estaba llegando a su límite. Fue en ese momento cuando Demet perdió la paciencia. Su rostro, que hasta entonces mostraba una sonrisa algo tensa ante las preguntas, cambió drásticamente. Según testigos y vídeos que circularon rápidamente en redes sociales, la actriz levantó la voz, visiblemente molesta y frustrada. Gritos, gestos de hartazgo, palabras claras y contundentes. Así fue como Demet Özdemir decidió poner fin, de una vez por todas, a este circo mediático. La tensión era palpable en los clips que se difundieron, mostrando a una Demet que por primera vez dejaba traslucir la enorme carga emocional que estas constantes especulaciones le estaban generando. Lo que Demet expresó fue algo así como un basta ya. ¿Hasta cuándo van a seguir con esto? No hay ninguna boda. No hay planes de boda. Can Yaman y yo somos amigos, compañeros de trabajo y nada más. Dejen de inventar historias que no son ciertas. Esto es una falta de respeto hacia mi persona, hacia mi vida privada y hacia mi carrera. Sus palabras resonaron con fuerza, y no es para menos.
Es comprensible que después de tanto tiempo lidiando con especulaciones, la paciencia se agote. Su discurso fue directo sin rodeos y dejó en claro su hartazgo ante la perpetuación de rumores infundados que, lejos de ser inofensivos, estaban erosionando su tranquilidad y su derecho a la privacidad. Esta reacción de Demet Özdemir es un claro reflejo de lo difícil que puede ser la vida de una figura pública, especialmente cuando los medios y el público se entrometen constantemente en su vida privada. Los rumores, por muy inofensivos que parezcan al principio, pueden llegar a ser agotadores y dañinos. Y en este caso particular, la constante presión sobre su relación con Can Yaman ha afectado directamente a Demet, obligándola a defenderse públicamente. Es una lucha diaria contra la imaginación colectiva, contra la necesidad de crear narrativas que a menudo distan mucho de la realidad. La actriz, que siempre se ha mostrado profesional y dedicada a su arte, se vio forzada a salir de su zona de confort para poner un alto a lo que consideraba una invasión. Más allá del morbo de una posible boda, lo que nos enseña esta situación es la importancia del respeto a la privacidad de las personas, incluso de aquellas que son figuras públicas. Los actores y actrices nos brindan su talento y nos entretienen en pantalla, pero eso no les quita el derecho a tener una vida privada, a tomar sus propias decisiones y a mantener sus relaciones en los términos que ellos consideren oportunos. La línea entre el interés público legítimo y la intromisión debe ser respetada. Demet, al levantar la voz, está defendiendo no solo su propia privacidad, sino también la de todos aquellos que, por el hecho de ser conocidos, ven su vida personal expuesta y escrutada de forma invasiva. Algunos argumentarán que, al ser figuras públicas, están expuestos a este tipo de escrutinio. Y sí, hasta cierto punto es cierto. El público tiene un interés natural en la vida de sus ídolos. Pero hay una línea muy fina entre el interés legítimo de los fans y la invasión de la privacidad. Y en este caso, la persistencia con los rumores de boda, especialmente cuando la propia Demet ha sido clara en otras ocasiones, parece haber cruzado esa línea. No se trata de un interés casual, sino de una insistencia que raya en el acoso, obligando a la persona a desmentir reiteradamente algo que no es cierto. Analizando un poco más a fondo podemos ver que esta explosión de Demet no es algo aislado. Cada vez son más las celebridades que alzan la voz contra el acoso mediático y la difusión de rumores sin fundamento. Es un grito colectivo pidiendo un poco de cordura y respeto. Hemos visto casos similares en diversas industrias del entretenimiento a nivel mundial, donde artistas expresan su frustración ante la constante invasión de su espacio personal y la creación de narrativas falsas. Esta tendencia subraya una creciente conciencia sobre la salud mental y el bienestar de las figuras públicas, y la necesidad de proteger su vida privada. ¿Qué significa esto para Demet Özdemir y Can Yaman? Bueno, por ahora significa que Demet ha puesto un alto a los rumores de boda de forma muy enérgica. Es posible que esto lleve a un periodo de menor exposición mediática para ella, o al menos, que los periodistas piensen dos veces antes de hacerle las mismas preguntas. En cuanto a Can Yaman, aunque no ha habido una declaración suya al respecto hasta donde sabemos, es probable que apoye la postura de Demet y que también esté cansado de estas especulaciones constantes. Es una situación que sin duda ha afectado a ambos, a pesar de que la reacción pública haya sido protagonizada por Demet. Lo que sí está claro es que la chispa que encendió esta reacción fue la insistencia sobre un tema tan personal como una boda. Ya no se trataba de preguntar si salían o si tenían una buena relación, sino de entrar en detalles sobre planes de matrimonio que, según Demet, simplemente no existen. Es fácil imaginar la frustración de tener que desmentir una y otra vez una noticia falsa, mientras se intenta seguir con la vida y la carrera. La repetición constante de la misma mentira, por muy bien intencionada que sea la intención de algunos fans, se convierte en una carga insoportable. Además, hay que tener en cuenta el impacto que estas noticias falsas pueden tener en la imagen de los artistas. Los rumores de boda, si se desmienten de forma tan contundente, pueden hacer que los fans se sientan decepcionados o incluso engañados. Y para Demet, que ha construido una carrera sólida basada en su talento y profesionalismo, este tipo de distracciones no son beneficiosas. La energía que debe invertir en aclarar falsedades podría estar dedicada a sus proyectos profesionales, a la preparación de nuevos papeles o a la promoción de su trabajo. Por otro lado, esta reacción de Demet también puede ser vista como un acto de empoderamiento. Ha decidido no quedarse callada ante la presión y ha defendido su espacio y su derecho a la privacidad. Es un mensaje fuerte para todos aquellos que creen que pueden inventar
o difundir cualquier cosa sobre la vida de las celebridades. Al reaccionar de esta manera, Demet se posiciona como una defensora de sus propios límites, enviando una señal clara de que no permitirá que se sigan propagando rumores que la afecten personalmente. Ahora bien, ¿qué pasa con la relación entre Demet y Khan? Si bien Demet ha sido clara en que no hay boda, también ha reiterado que son amigos. Esto no significa que no puedan tener una relación de amistad fuerte y sincera. Muchas veces, la presión mediática y las expectativas de los fans confunden la amistad con el romance. Es posible que ellos valoren esa amistad y deseen mantenerla alejada del ojo público y de las presiones externas. Su amistad, forjada en un set de grabación y fortalecida por experiencias compartidas, es un vínculo valioso que ambos probablemente desean preservar en un ambiente de respeto. Es importante recordar que Demet Özdemir ha tenido otras relaciones sentimentales y ha sido muy discreta al respecto. Su compromiso siempre ha sido con su carrera, y ha logrado un gran éxito internacional gracias a su talento y dedicación. Por lo tanto, su molestia ante estos rumores es totalmente justificada. Su trayectoria profesional habla por sí sola, y es en ese ámbito donde merece la atención y el aplauso del público. Esperemos que esta declaración de Demet sirva para calmar las aguas y para que los medios y los fans respeten un poco más su vida personal. Es hora de dejar de lado las especulaciones sobre su vida amorosa y centrarse en su increíble carrera, que está llena de proyectos emocionantes y exitosos. La admiración por un artista debe centrarse en su arte, en su capacidad de conmovernos y emocionarnos a través de sus interpretaciones. Cualquier otra cosa, cuando se convierte en una obsesión, puede ser perjudicial para todos. Para concluir, mis queridos seguidores, la explosión de Demet Özdemir ante los rumores de boda con Can Yaman es un recordatorio de que, detrás de las cámaras y de las pantallas, hay personas con sentimientos, con vidas privadas y con el derecho a ser respetadas. Demet ha sido clara, directa y contundente al desmentir los rumores y al pedir que se respete su intimidad. Esperamos que esta situación sirva como un punto de inflexión para que se aprenda a separar la ficción de la realidad y a valorar el talento y el trabajo de nuestros artistas, sin invadir sus vidas personales. Que su voz sea escuchada y que esta sea la última vez que tenga que pasar por algo así para defender su espacio. Ha sido un placer compartir esta noticia con ustedes y analizarla juntos. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta situación. ¿Creen que Demet hizo bien en reaccionar así? ¿Hasta dónde creen que llega el derecho de los medios a informar sobre la vida de los famosos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no se olviden de darle un gran me gusta a este vídeo, de compartirlo con todos sus amigos que sean fans de Demet Özdemir o simplemente les interese el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao, chao.